Los fondos Nesara Gesara han comenzado a distribuirse. La humanidad siempre ha percibido la presencia de los elegidos. Energías de cambio. Limpieza del pantano en curso. Tether, USDT, no ha logrado obtener las aprobaciones necesarias. El Banco Central de Camboya aprueba servicios de monedas estables compatibles, pero prohíbe Bitcoin. China intensifica la acumulación encubierta de oro a través de importaciones de Londres. Comenzamos. Lo siguiente es por el canal Alianza de la Tierra. Tomarlo con pinzas. Recuerda que solo presento la información. Esto no refleja mi punto de vista ni lo tomo como una verdad absoluta. Te sugiero que hagas lo mismo. Los fondos Nesara Gesara han comenzado a distribuirse. En un giro inesperado, múltiples fuentes cercanas al programa de implementación de Nesara Gesara han confirmado que los fondos de prosperidad han comenzado a liberarse en ciertas regiones clave en todo el mundo. Estas regiones fueron elegidas estratégicamente por la estabilidad política y el bajo riesgo de filtraciones a los medios de comunicación, lo que garantiza que el proceso avance con una mínima interferencia externa. Los primeros destinatarios incluyen veteranos, trabajadores esenciales y comunidades indígenas. Estas transferencias se han realizado en países de América Latina, Asia y África. Los montos iniciales varían de $100,000 a $500,000 por individuo, según las necesidades locales y el impacto. Se espera que estos montos aumenten progresivamente en las próximas semanas. Los fondos se están distribuyendo a través de una red global de bancos preseleccionados para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones internacionales. Además, a cada destinatario se le ha emitido una identificación biométrica única para evitar fraudes y duplicaciones. Para garantizar la equidad, se ha implementado una tecnología blockchain de alta seguridad que monitorea cada transacción en tiempo real. Este sistema está vinculado a las bases de datos de los gobiernos locales para validar identidades y evitar la manipulación externa. El Comité Global que supervisa el proyecto anunció que para fines de mes, más del 25% de los países que firmaron Gesara habrán comenzado su proceso de distribución. Se confirmó que los destinatarios no necesitarán reembolsar los fondos, ya que son parte del Programa Mundial de Erradicación de la Pobreza. A medida que estos fondos comiencen a transformar la vida de millones de personas, se espera una transformación económica sin precedentes que marque el comienzo de una nueva era de equidad y abundancia para toda la humanidad. Pronto se proporcionarán más actualizaciones que brindarán información sobre cómo los gobiernos y las élites financieras están respondiendo a estos cambios. Siguiente información. La humanidad siempre ha percibido la presencia de los elegidos, los iluminados, las personas que tienen conocimientos especiales. Sin embargo, los elegidos son un ideal comúnmente mal entendido. El término en realidad se refiere a una evolución superior de seres celestiales o maestros ascendidos, pero estos seres no están separados de nosotros. Son nuestra naturaleza superior personificada. A medida que nuestros cuerpos superiores transmutan nuestros instintos y emociones inferiores, ingresamos al campo de frecuencia de armonía superior, transformando nuestro ADN. Vivimos ahora en la época de la reunión de los elegidos o iluminados, una época de cambios planetarios sin precedentes. A medida que el despertar se generalice progresivamente, los cuerpos superiores despiertos de los individuos entrarán en una armonía comunitaria intensificada que acelerará la frecuencia de toda la humanidad. Con el tiempo, los elegidos asimilarán a todos los humanos en sus filas y la humanidad finalmente se experimentará a sí misma como un único ser cósmico unificado. Lo anterior compartido por RDM News. Siguiente información. Energías de cambio.
Las manchas solares y las erupciones de filamentos de plasma han aumentado significativamente. Para que tengan una idea, de una quietud casi total, en 40 horas se pasó a un promedio de 37 erupciones solares en apenas 2 días. Entre estas, 3 fueron clase X1.1 y X1.5, que son de las más altas, aunque han existido erupciones más intensas. Este momento es clave, porque estamos al final del año con la luna y dentro de ese, entre comillas, agujero de gusano energético. Hacia marzo todo esto será más evidente, pero ya empieza a percibirse ahora. Esto se manifestará de varias maneras: desorientación o sensación de irrealidad, cansancio extremo, pesadez, flojera o letargo. Estas energías llegan con varias intenciones. Una de ellas es ayudar al núcleo terrestre a acercarse cada vez más a su nuevo eje energético. La Tierra es otra energía en transformación y ese núcleo se está ajustando a esta nueva realidad. El núcleo conecta con nosotros, especialmente con quienes están en este proceso consciente, porque son ellos quienes están transformándose junto con la Tierra. Esto implica que el fuego se activará, las aguas se activarán en la Tierra y también en nosotros. En nuestros cuerpos, esto puede intensificar el trabajo en el sistema nervioso, el sistema digestivo y los chakras relacionados con estas áreas. Cada uno lo recibirá según su propio proceso. Algunos sentirán agotamiento extremo, dolores de cabeza o mareos. Otros experimentarán limpiezas físicas como urinarias o digestivas. También pueden surgir emociones atascadas, tristeza, enojo o llanto inconsciente, moviéndose hacia la superficie. Todo esto ocurre mientras el fuego plasmático aún no ha ingresado completamente. Según los últimos datos, esto sucederá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. La energía se manifestará fuertemente, justo cuando nuestro tiempo lineal marca el fin de un año y el inicio de otro. Es una buena noticia energéticamente hablando, pero traerá movimientos importantes, tanto en las personas como en la Tierra. Y recién mañana será el ingreso real. Esto es una información para las células, ADN y sangre. Dolores de cabeza, molestias en los dientes, en los ojos, pitidos sobre todo en los oídos, olvidos, sensación de irrealidad, mareos, ansiedad, picazón, colores que de repente se puede uno ver más que otros, desorientación. También síntomas digestivos como reflujo o molestias urinarias pueden presentarse. Tú sabes lo que ocurre, nada que temer. Ánimo. Lo anterior compartido por Eduardo Oosternhoop, del canal natural de Sanación Sirio. Siguiente información. Historia y cronología de Gesara, 31 de diciembre. Ley de Gesara. Limpieza del pantano en curso. Desenmascarando la corrupción financiera. Exclusiva con el juez Adrian Rudolf Fonse. La entrevista exclusiva expone los escándalos bancarios, la opresión financiera sistémica y las realidades ocultas del fraude bancario. El juez Adrian Rudolf Fonse habla en profundidad sobre las instituciones y las personas involucradas, desaparición de los fondos y activos del fideicomiso Alfa Omega, participación de los bancos sudafricanos. El fideicomiso Alfa y Omega es el epicentro de todo. Los partidos políticos sudafricanos son corruptos como el infierno. Sabían sobre esta información, pero decidieron ignorarla. Sistemas de pago. Última hora. Tether USDT no ha logrado obtener las aprobaciones necesarias, lo que ha llevado a las bolsas a prepararse para su eliminación. RLUSD será el estándar en el mercado de monedas estables y XRP servirá de puente entre cada transacción de RLUSD. Como se dijo, cuando Tether desaparezca, se llevará a Bitcoin con él. ¿Este es el comienzo de una nueva era para las monedas estables? Si USDT de Tether desaparece, RLUSD y XRP podrían redefinir la dinámica del mercado.
El mercado de criptomonedas está en plena efervescencia después de que BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, supuestamente movió 1.870 Bitcoin por un valor de 188,7 millones a nuevas billeteras. Esta transacción, una de las mayores ventas masivas en la historia reciente, ocurrió hace apenas unas horas, lo que dejó a los inversores cuestionando el motivo y el futuro de Bitcoin. Última hora, el Banco Central de Camboya aprueba servicios de monedas estables compatibles, pero prohíbe Bitcoin, porque su naturaleza descentralizada dificulta la regulación, los impuestos y el seguimiento de la propiedad. Alianza de Naciones BRICS, GESARA. Rusia levantará la moratoria sobre el despliegue de los cohetitos de mediano y corto alcance con cabezas N. China intensifica la acumulación encubierta de oro a través de importaciones de Londres. Yang Wenhuis, un analista del mercado de oro, ha expresado su preocupación por el aumento de las operaciones secretas de compra de oro del Banco Popular de China, PBOC. Cree que el banco ha acumulado más de 100 toneladas de oro a través de importaciones de oro de Londres no declaradas durante el cuarto trimestre de 2024. El analista cree que estas compras están relacionadas con la consideración de los altos mandos chinos de que el oro adquirirá una relevancia incremental en el sistema financiero internacional. Wenhuis explica que esto es parte de un cambio global del reciclaje del dólar, cuando los países invertían sus excedentes en dólares, a una era de reciclaje del oro en la que el oro sustituye al dólar para este propósito. La creciente deuda global de los Estados Unidos también es parte de este proceso de reestructuración, ya que las naciones que tienen el dólar temen que la inflación pueda usarse para reestructurar la deuda que recientemente superó los 36 billones de dólares. Hay un flujo constante de oro desde Occidente hacia las naciones BRICS, lo que tendrá y no tendrá el sistema de pagos transfronterizos de los BRICS. Por fin se explica el sistema de moneda única y moneda múltiple. Operación Sadman, los BRICS están listos, rompiendo la estrategia del dólar fiduciario del cabal. Lo anterior compartido por GESARA for Dummies. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias y bendiciones.